El fascismo italiano es una inestabilidad política en la que los gobiernos de la monarquía de Víctor Manuel II no consiguen una mayoría suficiente, y por eso entre 1919 y 1922 surgieron 5 gobiernos diferentes. La guerra dejó graves secuelas humanas y económicas. Murieron alrededor de 700.000 hombres y muchas industrias quedaron destrozadas. También la elevada deuda exterior había aumentado la inflación poco a poco. La crisis generó una tensión social. En el norte se desarrolló un grupo bolístico con objetivos revolucionarios. En la parte social, los obreros querían seguir el ejemplo de los bolcheviques rusos, y por eso esto lleva a cabo que las clases medias y burguesas italianas se vieran aumentado y les llevó hacia el camino del fascismo. Por último, también Italia reclama diversos territorios en los Balcanes que no se les fueron otorgados por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. El ascenso del fascismo. Benito Mussolini creó los Fascis de Combate en 1919. Son grupos militares uniformados con camisas negras. En 1921 se transformaron en el Partido Nacional Fascista. Estos querrán detener los movimientos revolucionarios en Italia. En 1922, en las elecciones, denuncian la incapacidad del gobierno, los cuales organizaron una marcha sobre Roma, las 300.000 camisas negras. En 1924, después de las elecciones ganadas por Mussolini, instauró un régimen autoritario. Las huelgas y los sindicatos quedaron prohibidas. El sistema de corporaciones controlaba la economía, representaba a los obreros, los patrones y Estado. Y estos, además, controlaban la sociedad, dirigía la vida social en los medios de comunicación a través del partido. El gobierno ejerce una fuerte influencia directiva controlando la producción y asignación de recursos. Tenía como objetivo eliminar a los débiles, destrozando sindicatos y organizaciones obreras. A menudo los políticos fascistas daban declaraciones completamente opuestas sobre las políticas económicas que apoyaban. Hijo de una familia humilde, Benito Mussolini cursó estudios de magisterio, a cuyo término fue profesor durante periodos nunca demasiado largos, pues combinaba la actividad docente con continuos viajes. Pronto tuvo problemas con las autoridades, fue expulsado de Suiza y Austria, donde había iniciado contactos con los sectores próximos al movimiento irredentista. En su primera afiliación política, sin embargo, Mussolini se acercó al Partido Socialista Italiano, atraído por su ala más radical. Del socialismo, más que sus postulados reformadores, le sedujo la vertiente revolucionaria. En 1910 fue nombrado secretario de la Federación Provincial de Forlì y poco después se convirtió en editor del semanario La Lotta di Classe, la lucha de clases. La victoria del ala radical sobre la reformista en el Congreso Socialista de Reggio Emilia, celebrado en 1912, le proporcionó mayor protagonismo en el seno de la formación política, que aprovechó para hacerse cargo del periódico milanés Avanti, órgano oficial del partido. Aun así, sus opiniones acerca de los enfrentamientos armados de la Semana Roja de 1914 motivaron cierta inquietud entre sus compañeros de filas, atemorizados por su radicalismo. La división entre Mussolini y los socialistas se acrecentó con la proclama de neutralidad que lanzó el partido contra la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Mussolini, que había sido uno de los opositores más radicales a la guerra de Libia y a la participación de Italia en la Gran Guerra, cambió súbitamente de opinión y defendió abiertamente una postura belicista, lo que le valió la expulsión del Partido Socialista. En noviembre del mismo año fundó el periódico Il Popolo d'Italia, de tendencia ultranacionalista. Sobre las vacilaciones del Parlamento italiano respecto a la entrada de la guerra, llegó a escribir que hubiera sido necesario fusilar a una media docena de diputados para dar un ejemplo saludable a los demás. En septiembre de 1915 se enroló voluntariamente y sirvió en el ejército hasta que fue herido en combate en febrero de 1917.